Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a el curso de energías y combustibles renovables. Continuando con el tema, ahorita tenemos el tema de celdas y paneles solares, que es uno de los temas que va dentro de el tema principal, que es energía solar fotovoltaica. Ahora, en esta sección, lo que nosotros vamos a ver es un poquito más acerca de los componentes o elementos que tiene la energía solar fotovoltaica. ¿Cuáles son? Vamos a ver igual los diferentes tipos de celdas, paneles, un poquito más viendo lo que es la ventaja, las desventajas, para descubrir más información acerca de este tipo de energía renovable. Entonces, vamos a revisar igual un poquito más y empezamos. Entonces, descubriendo los tipos de celdas fotovoltaicas y paneles solares. La energía solar es una fuente renovable y cada vez es más popular. Aprende sobre los diferentes tipos de celdas y paneles solares para elegir el mejor según las necesidades, sus necesidades, necesidades igual que pueda tener la comunidad, etcétera, donde nosotros vayamos a aplicar este tipo de energías. Dentro de los tipos de células, nosotros tenemos las células de silicio monocristalino. Estas células de silicio monocristalino son un tipo de células solares utilizadas en los paneles. Estas células están hechas de silicio que se extrae y se purifica para formar un único cristal. Un único cristal y este cristal es continuo, lo que le confiere propiedades eléctricas y estructurales excepcionales, ¿sí? Dentro de las ventajas, nosotros tenemos de las células de silicio monocristalino, tiene una eficiencia energética alta, ¿sí? De larga vida útil, tiene un adecuado para espacios pequeños delimitados. Si nosotros tenemos igual lugares con poco espacio, este tipo de células nos ayudarían a generar estos paneles, ¿sí? Que son un poco más cómodos para espacios más reducidos. Entonces nos podría ayudar la aplicación de este tipo de paneles, ¿no? Bueno, con estos materiales que nosotros tenemos, lo de la célula. Desventajas de este tipo de células, nosotros tenemos aquí que tiene un alto costo de producción, materiales, ¿sí? Materiales pueden ser igual un poco tóxicos y tiene menor rendimiento en condiciones nubladas o sombreadas, ¿ya? Entonces, si nosotros no contamos con una buena radiación en un cierto tiempo, ¿sí? Podríamos estar con una deficiencia en la parte de la energía, ¿sí? Lo que requiere estas células es que todo el tiempo, ¿sí? Se mantenga igual el cielo despejado para que la radiación solar pueda ingresar a estas células y ahí sí poder generar este tipo de energía. Por eso es una desventaja. Esto es una de las desventajas que puede tener este material de las células. Aparte que es el material tóxico. Ejemplos, aquí tenemos algunos ejemplos de aplicaciones. Tenemos lámparas de calle, farolas, ¿sí? Estaciones de carga portátiles, etcétera. Parte de la eficiencia que podemos tener nosotros de estas células de silicio es que de silicio monocristalino, estas suelen ser las más eficientes en la conservación de la energía solar en electricidad entre todos los tipos de células solares. Esto significa que pueden igual generar más electricidad a partir de la misma cantidad de luz solar en comparación con otros tipos de células solares, ¿sí? Entonces, tenemos esas ventajas dentro de estas células de silicio monocristalino. Las células de silicio policristalino. Estas células de silicio policristalino, nosotros tenemos que son otro tipo común de las células solares que se utilizan igual en paneles fotovoltaicos y a diferencia de estas células de silicio monocristalino, las células de silicio policristalino están hechas también de silicio, pero este logra enfriarse, tiene igual un tiempo para enfriarse, este se enfría y se solidifica rápidamente.
se va a solidificar rápidamente, lo que da como resultado, o sea, lo que puede estar formando aquí es una estructura cristalina con múltiples pequeños cristales en lugar de uno solo, ¿sí? Dentro de las ventajas que nosotros tenemos aquí en las células de silicio policristalino, tenemos que la celda, ¿sí? La celda es versátil, ¿sí? Y rentable de producir. Ya aquí tiene menos costo. Entonces, al momento de ser menos, que tenga menos costo, podemos nosotros generar este tipo igual de células sin tener que invertir demasiado. La celda es versátil, por lo tanto, se puede manejar igual. Tiene un buen manejo. No se necesita tampoco de, podemos igual tener mm, podemos aplicar igual en espacios un poco más grandes. Es rentable para producir, o sea que nosotros podemos ahorrarnos igual en esa parte. Es eficiente en áreas con intensidad de radiación media, ¿sí? En el caso de que estemos en el día y esté nublado, es preferible igual utilizar este tipo de células de silicio policristalino porque también nos ayuda igual en la eficiencia. Se va a generar igual energía, así tengamos poca radiación solar. Desventajas, tenemos que la eficacia va a variar con la temperatura y la intensidad de la radiación solar, ¿sí? Esto también tenemos en la mayoría de los casos de estas células que se utilizan para la generación igual de nuestros paneles. Dentro de estas ventajas hay mayor área requerida para la misma cantidad de electricidad. Se necesita espacios más grandes, tal como vemos, ¿no es cierto?, en las figuras. Necesitamos de un espacio más grande para generar la cantidad de electricidad que nosotros necesitamos. En los ejemplos de aplicaciones, nosotros tenemos paneles solares para los hogares, edificios residenciales y comerciales. Este tipo de células se utilizan en estos paneles en edificaciones un poco más grandes, ¿sí? Se necesita igual grandes áreas para que podamos nosotros generar igual un poco más de energía. Dentro de las deficiencias que nosotros tenemos aquí, al utilizar las células de silicio policristalino, es que en general las células de silicio policristalino son ligeramente menos eficientes en la conversión de energía solar en electricidad, en comparación con las células de silicio monocristalino, ¿sí? Las que vimos igual antes. Esto significa que pueden generar un poco menos de electricidad bajo las mismas condiciones de luz solar, ¿sí? Entonces ahí tenemos igual una variación de estas células de silicio policristalino con las células de silicio monocristalino. En comparación un poquito a los costos, estas células de silicio policristalino tienden a ser más económicas de producir que las células de silicio monocristalino. A menudo son una opción atractiva para aquellos que buscan una solución y energía solar más asequible, ¿ya? Con respecto al aspecto, nosotros tenemos aquí que las células de silicio policristalino tienen un aspecto moteado o granulado debido a la estructura cristalina con múltiples cristales pequeños. Algunas personas prefieren el aspecto uniforme de las células del silicio monocristalino, ¿sí? Ahora, pasamos a las células de film delgado. Estas células solares difieren significativamente de las células de silicio monocristalino y policristalino que mencionamos anteriormente. La principal característica distintiva de estas células de película delgada, ¿sí? Es como su nombre le indica, su delgadez, ¿sí? Van a ser muy finas, tienen una capa fina, ¿sí? Ya que utilizan capas muy finas de material fotosensible para convertir la luz solar en electricidad. Algunos de los tipos más comunes de las células de película delgada incluyen, ¿sí? Nosotros tenemos aquí eh, células solares que utilizan silicio amorfo, que no tienen una estructura cristalina, ¿sí? Ordenada, son más flexibles y se pueden aplicar en diferentes superficies.
y tienen una eficiencia moderada, tienen un poco más de eficiencia moderada y son adecuadas para aplicaciones en las que la eficiencia no es la principal preocupación, como calculadoras solares y relojes, ¿ya? Tenemos igual de silicio, tanto se pueden aplicar aquí células de silicio amorfo como también células de teluro de cadmio, ¿sí? Hay células también de cobre, indio, etcétera. Pero dentro de las principales nosotros tenemos el teluro de cadmio, podemos tener igual células de cobre, indio, galio, selenio, ¿sí? Hay algunas de estos tipos de células de fil delgado. Dentro de las ventajas y desventajas de algunos de los ejemplos tenemos los siguientes. En las ventajas podemos ver que es fácilmente adaptable a superficies flexibles, ¿sí? Gracias a que sus células son capas muy finitas, estas células, estas capas, ¿sí? Son altamente flexibles. Por lo tanto, nosotros podemos ir modificando y podemos también tener esta aplicación, ¿sí? De flexibilidad. Y también podemos tener las curvadas, ¿no? En superficies flexibles o podemos aplicar en superficies curvadas, donde hay altas curvas, ¿sí? Disponible en varios colores. También tenemos estas células de film delgado. Dentro de las desventajas hay la eficiencia energética es más baja, ¿sí? Y vida útil más corta. Tenemos una vida útil más corta en estas células de film delgado. Si nosotros necesitamos que nos duren más estos paneles solares, es recomendable que apliquemos las células de silicio policristalino o también las células de silicio monocristalino, ¿sí? Es como un poquito más recomendable si nosotros necesitamos que que estos paneles solares duren un poco más. Dentro de los ejemplos de aplicaciones, nosotros tenemos cargadores, perdón, solares portátiles, juguetes infantiles, tejidos solares, toldos, etcétera, ¿ya? Esto conociendo igual un poquito más acerca de las células de film delgado. Células de concentración. Pasamos a la parte de las células de concentración. Estas células de concentración es una tecnología fotovoltaica ya más especializada, diseñada para aumentar significativamente la eficiencia de conversión de energía solar al concentrar la luz solar en las células fotovoltaicas. Estas células se utilizan en sistemas de seguimiento solar que dirigen a la luz solar concentrada hacia las células fotovoltaicas, lo que permite generar más electricidad por unidad de área en comparación con las células solares convencionales. ¿Ya? Algunas de las características que nosotros tenemos de estas células, características claves de las células de concentración, nosotros tenemos concentración óptica. Estas células utilizan lentes o espejos para concentrar la luz solar directamente en la superficie de la célula. Esto aumenta la cantidad de luz que incide en la célula, lo que a su vez aumenta la generación de electricidad. Dos, como característica también tenemos alta eficiencia. La alta eficiencia se da aquí. Las células solares de concentración suelen tener una eficiencia mucho mayor que las células solares convencionales, lo que le hace más adecuada para aplicaciones en las que se busca una alta eficiencia energética, ¿sí? Con respecto al uso de los materiales, nosotros podemos utilizar materiales semiconductores de alta eficiencia para lograr igual, bueno, o sea, de alta eficiencia, ¿no es cierto? Y a menudo se utilizan igual materiales semiconductores de alta calidad, como el arsenuro de galio, ¿sí? O el germanio, en lugar de este silicio. ¿Qué más tenemos, no es cierto? Aquí, dentro de las ventajas, nosotros al utilizar estas células de concentración, tenemos que proporcionan una eficiencia energética alta en áreas con mucha luz solar, una reducción del uso de material semiconductor, reduciendo los costos. Tenemos en las células de concentración. Dentro de las desventajas tenemos costos iniciales altos en cuanto a la instalación, mantenimiento y reparación.
Ejemplos de aplicaciones, tenemos instalaciones fotovoltaicas en áreas desérticas o zonas muy eliminadas, ¿sí? En torres solares, satélites, etcétera. Ahora, como ya vimos, cada una de las células, estos elementos que componen nuestro sistema de energía solar fotovoltaica, ahora vamos a ver los paneles, ¿sí? De acuerdo al tipo de célula que nosotros podemos utilizar o aplicar. Tenemos los paneles de silicio policristalino. Ventajas, es la celda más versátil, tiene más rentabilidad, eficacia energética relativamente alta, rendimiento en condiciones de poca luz. Desventajas, la eficacia varía con la temperatura y la intensidad de la radiación solar y es mayor y se necesita una mayor área para la instalación de este tipo de paneles. Ejemplos de aplicaciones, paneles solares para hogares, edificios residenciales y comerciales. ¿Sí? Tal como vimos igual en las anteriores diapositivas. Paneles de silicio monocristalino, tenemos la eficiencia es alta y alcanza los valores más altos en todos los tipos de paneles solares. Desventajas, costo inicial elevado, ¿sí? El monocristalino es más elevado, y según la estructura y diseño del edificio puede no ser posible, ¿sí? Ejemplos de aplicaciones, paneles solares para hogares, estacionamientos, edificios y estructuras de gran altura. Dentro de estos ejemplos de aplicaciones que nosotros tenemos en los paneles de silicio monocristalino, va a depender mucho de las células que nosotros utilicemos para aplicar estos paneles. Por eso vimos al inicio un poquito más acerca de cada una de las células y algunas características que tiene. Paneles de película delgada. Estos paneles dentro de lo que nosotros tenemos, las ventajas es flexibilidad. Tiene el peso más ligero, adaptables y a varias superficies y son de bajo costo. Esta película delgada. Desventajas, en cambio, es una baja eficacia energética, vida útil más corta y no son totalmente amigables con el medio ambiente. En los ejemplos de aplicaciones tenemos juguetes, relojes, puede ser cámaras, mochilas o dispositivos electrónicos portátiles. Paneles de concentración. Dentro de los paneles de concentración, nosotros tenemos las ventajas, es que proporciona una eficiencia energética alta en áreas con mucha luz solar, reduce el uso de material semiconductor y reduce costos. En las desventajas nosotros tenemos de los paneles de concentración es que los costos iniciales son elevados en cuanto a la instalación, cuando se necesita realizar algún tipo de mantenimiento en estos paneles de concentración y reparaciones, en el caso de que necesitemos cambiar algún tipo de la célula, necesitemos igual realizar algún tipo de reparación dentro de nuestros paneles, ¿sí? A lo largo de la vida útil de los paneles de concentración. La eficiencia de conversión puede ser afectada por la concentración. ¿Listo? Ejemplos de aplicaciones, tenemos instalaciones fotovoltaicas en las áreas desérticas o muy iluminadas, torres solares, satélites, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí vimos un poco más acerca de estos tipos de energía que nosotros tenemos, tipos de paneles y células que se aplican, que son elementos importantes para la generación de energía solar, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo para continuar revisando un poco más acerca de la energía solar fotovoltaica.